Hola, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy. Estamos en la primera unidad del curso que es sobre vectores y geometría del espacio. El día de ayer definimos lo que es un vector y un escalar. Son dos de las principales cantidades físicas que se utilizan para describir fenómenos. Hay otros más conocidos como tensores, que es una generalización de un vector. Para que se den una idea, un escalar es un tensor de rango 0. Un vector, como el que vimos el día de ayer, es un tensor de rango 1. Las matrices que se ven en álgebra lineal son tensores de rango 2. Imagínense una matriz cúbica, una matriz que tenga filas, columnas y profundidad. Eso sería un tensor de rango 3 y así sucesivamente. Los tensores son cosas más generales que un vector. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo construir vectores unitarios, muy importantes, y también un poco de interpretación geométrica de estos vectores. Es decir, cómo podemos operar geométricamente o en el plano cartesiano o bien en el espacio, porque podemos tener vectores en el espacio, este tipo de cantidades. Nos comparto la pantalla. Aquí en el Larson encontré una imagen muy clara sobre cómo podemos entender el método geométrico para operar vectores. Este método se conoce como el método del paralelogramo. Seguramente ya lo han visto, lo han escuchado. El método del paralelogramo es un método geométrico para sumar o restar vectores. Solamente sirve para eso, pero no es general, ya que el método de paralelogramo solamente aplica para dos vectores. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde se muestran dos vectores en la gráfica de la izquierda, un vector U y un vector V. Nos damos cuenta que estos vectores no parten del origen, parten de puntos arbitrarios en el plano cartesiano XY. Bueno, aquí se pide calcular la suma vectorial U más V. Recuerden que en los libros los vectores se escriben en negritas, ¿vale? No se escriben, bueno, es raro encontrar un libro en el cual utilice la notación de la letra y encima una flecha. Utilizan, si les es más práctico o más fácil, hacerlo en negritas. Bueno, queremos sumar estos vectores. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que hacemos aquí, lo que hace el autor, es dejar fijo el vector U es este de aquí, lo deja fijo, y lo que hace es tomar el vector V, este V, y lo va a trasladar al punto inicial del vector U, es decir, los hace coincidir. De esta forma se genera esta segunda figura. No sé si lo vean. Bueno, de aquí, de hecho, el autor en la segunda imagen lo que hace es fijar el vector U, toma el vector V, solamente lo traslada, haciendo coincidir el punto inicial de V con el punto final de U. Es lo que hace, ¿vale? Sin cambiar la dirección de V ni de U. Tampoco los hace girar. Solamente hace una traslación. Se forma esta figurita que les dibujo aquí. Este es el vector U y luego este es el vector V. Lo que hace el autor aquí es cerrar la figura. La cierra con esta diagonal. Aquí vemos un triángulo claramente. Bueno, muchos autores lo que hacen también es trazar paralelas. Dados los vectores U y V, se trazan paralelas de esta forma
Esta línea que ya he trazado es paralela al vector V y esta que estoy dibujando es paralela al vector U. Paralela significa que nunca van a chocar, ¿bien? Y entonces aquí se forma un paralelogramo. Este paralelogramo tiene una diagonal. La diagonal es esta en negro y esa diagonal es la resultante de la suma, o bien, mejor dicho, es la suma vectorial de U con V. Lo pueden hacer con paralelogramo o lo pueden hacer con el triángulo, que a lo mejor es mucho más sencillo. Bien, se le conoce como método de paralelogramo o del triángulo. Y entonces esta línea azul, esta diagonal que cierra la figura, es la suma vectorial U más V. Este es el caso cuando se ha movido el vector V, pero así como se movió V, se puede mover U. Es decir, en la tercera imagen lo que se hace es fijar el vector V, se mantiene constante, y lo que hacemos es tomar el vector U y hacemos coincidir su punto inicial con el punto final del vector V, de esta forma. Entonces se genera esta figura. Aquí está el triángulo. Se cierra ese triángulo a través de esta diagonal. Y esa diagonal en rojo viene siendo la resultante o la suma vectorial de U con V, ¿vale? Cual sea tu decisión geométrica para trazar estos vectores, es lo mismo. Recuerda que los vectores, en este caso, pueden tener un punto inicial en cualquier punto del plano o del espacio, siempre y cuando no cambien su dirección u orientación, ¿vale? Entonces, son equivalentes. Este es el método geométrico, pero solamente aplica para dos vectores. ¿Qué pasa cuando tengo más vectores? Cuando tenemos 3, 4, 10 vectores. Se puede hacer este método, pero hay que formar pares de vectores y para cada par de vectores se va a construir su resultante. Dadas esas resultantes, ahora hay que formar resultantes de resultantes, y así hasta llegar a un solo vector que equivale a todos esos vectores individuales. Vamos a resolver aquí con un ejemplo muy sencillo. Este es el método del polígono. El método del polígono es más general, es el método más general, geométricamente hablando, para sumar o restar vectores. Bueno, vamos a imaginar un par de vectores. Supongamos que este es el vector, bueno, ahorita le pongo la flecha. Este es el vector A. Supongamos un vector por aquí en este sentido, que sea B. Uno por aquí. Este vector se llama C. Uno más. Así, porque sí. Y este es el vector D. Mucha gente afuera, le tenemos 2 horas. Estos par de vectores, estos 4 vectores, y lo que nos interesa es calcular la suma vectorial. Para empezar, ¿dónde está el origen? El origen, vamos a suponer que es este punto de aquí. Este es el origen, ¿sale? Puede estar en 2 o 3 dimensiones. Si está en 2 dimensiones, tendría que yo dibujar esto, ¿verdad? Pero si está en 3 dimensiones, le debo agregar un eje. Se acabó. No importa el espacio. Lo que me interesa es que se comprenda cómo operar o sumar geométricamente estos vectores. Bueno, lo que yo quiero hacer es construir la siguiente suma. Voy a llamarle S de suma. El vector suma A más B más C más D. ¿Cuánto vale esto? Ese vector suma lo quiero ver geométricamente. Para hacerlo es algo muy fácil. Voy a localizar aquí otra vez. Y vamos a sumar en el orden en que están. De hecho, no, es irrelevante la forma en que tú lo sumas. Puedes sumar primero A, después C, después B, después D. O puedes empezar con D, y luego A, C, con B. No importa el orden, el resultado es el mismo.
Es como si tú sumaras números, ¿verdad? Es lo mismo sumar 10 más 5 que 5 más 10. Eso se llama propiedad de conmutatividad y se respeta con los vectores, es decir, se cumple. Voy a sumarlos para no estarnos peleando en el orden, así como están alfabéticamente. A más B más C más D. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Voy a copiar estos vectores y simplemente los voy a hacer coincidir, ¿vale? El vector A lo puedo hacer coincidir su punto inicial con el origen o lo puedo trasladar, es irrelevante, no importa. Para que no nos peleemos, vamos a hacerlo coincidir con el origen, ¿vale? Ahí está, este es el vector A. Lo que sigue es sumar este vector A con el vector B, que es el vector en rojo que anda por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tomar el vector B y su punto inicial, es decir, donde inicia la flecha, lo voy a hacer coincidir con el punto final del vector anterior, que era el vector A, de esta forma, ¿vale? Así, y aquí está la punta del vector B. Ahora, a este par de vectores le debo agregar el vector C, que es el que sigue en esta cadena. El vector C es el azul. Lo que hago es tomar la flecha azul, la copio, la pego, y el punto inicial de este vector lo voy a hacer coincidir con el punto final del último vector de la cadena. El último vector de la cadena es el rojo, de esta forma, ¿vale? Aquí quedaría la punta del C. Y por último, el vector D. El vector D es el verde. Lo que hago es copiar, lo pego, y su punto inicial lo consigue con el punto final del último vector de la cadena, de esta forma. Aquí están ya todos mis vectores. Ya no hay que agregar más. Y lo que debo hacer es cerrar la cadena. Fíjate que aquí tenemos una cosa extraña, es una cadena de vectores, y para cerrarla lo que hacemos es unir el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector de la cadena. Así. Este vector amarillo es el vector S. Ese vector tiene el mismo efecto que todos los demás juntos. Por eso se le llama vector resultante, o porque viene o tiene porque resulta, ¿verdad? De la suma vectorial de estos vectores individuales. Así muy fácil. Este es el método del polígono. Es un método general para sumar vectores y es geométrico, pero bueno, no conviene sumar geométricamente los vectores, ya que podemos tener poca precisión en los trazos. Entonces, lo que yo te recomiendo es que lo hagas analíticamente con las ecuaciones. Puede hacerse con papel milimétrico, papel cuadriculado, pero siempre va a haber un pequeño error. Es una aproximación. La idea del método es todo esto, es hacer una cadena de vectores, unir punto inicial con punto final y cerrar la cadena. El vector que cierra la cadena es el vector suma, o es el vector resultante de toda esta suma vectorial. ¿Alguna duda en este método del polígono? ¿Tienen dudas? No, doc. Vale. Casi no, realmente no se trabajan los vectores geométricamente, es más analítico. Los trabajamos un poco geométricamente en análisis de fuerzas, cuando hacemos diagramas de cuerpo libre en física, pero hasta eso no son a escala, es una idea nada más de cómo se ven las fuerzas. Bueno, ahora, merece la pena ver algo de geometría en los vectores. Vamos a suponer que este es el plano cartesiano. Así. Este es el plano cartesiano para que sea más fácil. XY. Imaginemos que se tiene un vector que parte del origen, en este sentido.
Este es el vector, lo voy a poner aquí, el vector A, que a lo mejor tiene componentes, supongamos, 1,2. Estamos en el plano. Pregunta, ¿cuánto vale el vector 2A? ¿A qué será igual el vector 2A? ¿A qué se imaginan que sea igual? El doble del vector A. Sí. Bueno, geométricamente, el vector 2A sería un vector que apunta en la misma dirección que A, pero mide el doble, porque está multiplicado por 2. Bien, entonces el vector 2A geométricamente sería el doble de este de aquí. Lo voy a deben ir en la misma línea, pero aquí los estoy separando un poco para que se aprecie, que no se estén empalmando. Este de aquí sería el vector 2A. ¿Cuáles son las componentes o las coordenadas de la punta de este vector? Si es el doble que el anterior. Su componente X original es 2,4. 2,4, correcto. 2,4. Así de fácil. Cuando tú tienes un escalar aquí afuera que multiplica un vector, el efecto que tiene este escalar es duplicar, en este caso, porque es 2, cada componente del vector. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Eso es todo. Ese es el efecto que tiene un escalar. Si yo tuviera aquí un vector 3A, lo que hace es triplicar las componentes del vector A. Por lo tanto, sería aquí 3,6. Eso es analíticamente, y geométricamente sería el triple del vector A. Algo así, aproximadamente. Fíjate que estos vectores apuntan en la misma dirección. Los estoy separando, pero deben estar sobre la misma línea. Todos apuntan en la misma dirección. Son vectores dobles o triples del original, pero así puedo tener un medio del vector A, 2/3 del vector A, pi veces el vector A, cualquier escalar multiplicado por el vector A, y se puede dibujar. El vector va a apuntar en la misma dirección que el A, y se puede duplicar, triplicar, o se puede cortar a la mitad o a 2/3 partes del vector original. Depende de por cuánto estés multiplicando. Ahora, ¿quién será el vector menos A? El vector menos A es un vector de la misma longitud que el vector A, y el menos lo que te está diciendo es que está invirtiendo en la dirección. Ya no va a apuntar en ese sentido, sino en el contrario. Analíticamente, el vector menos A, el menos, el efecto que tiene es cambiar el signo de las componentes del vector original. Por lo tanto, quedaría aquí menos 1, menos 2. Y geométricamente es el mismo vector amarillo, pero invertido. Como si dieras un giro de 180 grados. Este sería mi vector. Lo voy a dibujar así discontinuo para que no confundirlo con los demás. Entonces, no se estira ni se comprime ese vector, solamente cambia de sentido. Y lo cambia a 180 grados con respecto a la dirección original. De manera similar se puede dibujar el vector menos 2A. Las componentes serían, bueno, aquí nos damos cuenta que el menos 2 lo que hace es multiplicar por menos 2 cada componente del vector original. Por lo tanto, quedaría como
menos 2, menos 4. Y geométricamente es menos 2 veces A. El menos lo que hace es invertir la dirección y el 2 lo que hace es duplicar el tamaño. Por lo tanto, sería algo así. ¿Vale? Quedaría así. Y lo voy a dibujar en discontinuo para no se confunda con el anterior. Ese sería el vector menos 2A. Puedo dibujar el vector menos 3A. El vector menos 3A es igual que el 3A, pero invertido. Algo así. ¿Vale? Este sería el vector menos 3A. Y sería igual en componentes menos 3, menos 6. Y se acabó. ¿Alguna duda? No. No. Cuando ustedes tengan un escalar, a estos numeritos que están afuera se les llaman escalares, que multiplican a vectores. Geométricamente lo que pasa es esto de aquí, en esta gráfica. Dependiendo cuál sea el escalar y qué signo tenga, si es positivo, mantiene la dirección. Si el escalar es mayor a 1, lo que hace es hacer crecer el vector original. Si es menor a 1, pero positivo, lo que hace es comprimirlo, lo hace más chiquito. Si el escalar es negativo, el menos lo que hace es invertir. Si el número escalar está entre 0 y 1 negativo, lo comprime y lo invierte. Y si está, bueno, si es menor a menos 1, lo que hace es invertirlo y alargarlo, ¿vale? Esos son los efectos que tiene. ¿Y qué pasa si yo multiplico por 0? 0 veces el vector A. El 0 lo que hace es un escalar, es multiplicar por 0 cada componente del vector. Sería 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. Este sería el vector 0, 0. El vector 0, 0 es un vector, bueno, de hecho se define como un punto. El vector 0, 0 no es como tal una flecha, porque tiene longitud 0. Y dime, ¿qué flecha tiene longitud 0? Pues no existe. Las flechas tienen cierta longitud porque tienen un largo. Pero un punto no tiene largo, no tiene dimensión. Entonces, por conveniencia, se le asigna el vector 0 geométricamente como un punto. Y ese punto no sabemos hacia dónde apunta. Si apunta a lo largo del eje X, del Y, del Z, a 45 grados, a 120, no se sabe. Es un punto simplemente. El vector 0 sería ese punto en rojo que está aquí. ¿Vale? Esto, y el vector 0 se escribe como 0 vector. Bueno, ahí está. Es algo muy, muy sencillo. Vamos más. El mismo vector de antes. El vector A, que tiene componentes 1,2. Calculemos la norma del vector. La norma del vector A. Esta norma es el mismo nombre que el vector, pero sin la flechita. Y la norma se calcula con, como lo vimos el día de ayer, con la raíz cuadrada positiva de sus componentes elevadas al cuadrado, sumadas con raíz. Esto vale raíz de 5 unidades. No aproxima. Bueno, me da raíz de 5. Significa que si tú trazas el vector en el plano cartesiano, X, Y, imagina que este es el vector, en nuestra escala eso no es importante, este es el vector A. Ese raíz de 5 lo que te quiere decir es que la longitud de este segmento es raíz de 5 unidades. Bien, raíz de 5 es aproximadamente 2.2 aproximadamente. Bien, dime,
¿Cómo puedes forzar a que un vector que no mide, bueno, que en este caso mide raíz de 5 unidades, cómo puedes hacer que mida una unidad? ¿Cómo lo puedes comprimir en este caso? Yo quiero que el vector A mida una unidad, que no mida raíz de 5. El vector A que mida una unidad a lo mejor es así. Es este que está aquí. Bien, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacerlo más pequeño? De tal forma que la longitud de la cosa sea una unidad. Resta de vector. Resta, no puedo restar porque solamente es un vector. ¿Con quién lo resto? Bueno, a este vector que mide una unidad de largo tiene un nombre especial, se le llama vector unitario. ¿Cómo se construye un vector unitario? De la siguiente forma. Vector unitario son aquellos cuya norma es 1. Así, 1. La fórmula para encontrar o bien construir un vector unitario a partir de un vector que no es unitario es la siguiente. Tenemos A, cachucha. Los vectores unitarios tienen una notación diferente a los vectores tradicionales. Se les pone un sombrero triangular. Es como un acento triangular así. Se le llama, bueno, cuando tienes una letra con ese sombrero, se identifica como un vector unitario. Significa que la norma es 1. Y bueno, ¿cómo lo construyes? Lo construyes como el vector original dividido entre su norma. Esta es la forma en que se calculan los unitarios. Es algo muy sencillo. No hay que restar, solamente se divide entre la norma. Entonces, regresando al caso anterior, si tu vector A es 1,2, ¿cuál será el vector unitario asociado a este vector? Lo calculamos de esta manera. Entonces, si el vector A es 1,2, tenemos que la norma es raíz de 5. ¿Y qué implica esto? Que el vector cachucha viene siendo 1,2 dividido todo entre raíz de 5. ¿Cómo hacemos esta división? Hay varias formas. La primera, tomas el denominador y lo distribuyes en cada componente del vector. De la siguiente forma, quedaría un vector. La primer componente de este vector sería 1, porque es 1 aquí adentro, pero ese 1 dividido entre la raíz, coma, la segunda componente es 2, dividida entre la raíz. Lo puedes dejar así. Otra forma, quizá más fácil o conveniente en algunos casos, es tomas el denominador de la fracción y lo expulsas del vector. Lo dejas afuera. No lo introduces en las componentes, pero queda fuera dividiendo, ya que está en el denominador, quedando de la siguiente forma. Raíz de 5 dividiendo, arriba ponemos 1 y aquí el vector original, 1,2. A veces conviene trabajar de esta forma, otras veces conviene trabajar esta otra. ¿Cuándo conviene trabajar una o la otra? La de arriba conviene cuando estás a lo mejor, quieres comprobar que este vector sea unitario. Y la de abajo cuando estás haciendo cálculos. ¿Por qué conviene la de abajo? Pues porque las componentes del vector son enteras. Y las de arriba son fraccionarias y además con raíces. Es un poco más complicado. Es más fácil trabajar componentes enteras que de este tipo.
Entonces, en los cálculos, yo te sugiero que trabajes la de abajo con componentes enteras, pero nada te impide hacerlo así con componentes fraccionarias. Bueno, ¿cómo me aseguro que este vector es unitario? Pues calculando la norma de acachucha. Tenemos aquí comprobación. La comprobación de la norma, en este caso la vamos a escribir así, entre dos barras. A cachucha es igual a la raíz cuadrada, es aplicar Pitágoras, a la forma de la cachucha, que puede ser esta o puede ser esta. ¿Cuál crees que convenga tomar? ¿La de arriba o la de abajo? Bueno, yo lo mismo, de hecho. Voy a tomar la de arriba. Tomo la de arriba, es 1 sobre raíz de 5 elevado al cuadrado, más segunda componente, 2 sobre raíz de 5 elevado al cuadrado. Y todo esto, raíz. Hacemos las cuentas. No te asusten las raíces, eso es algo muy sencillo. Una fracción elevada al cuadrado lo que hace es elevar al cuadrado tanto numerador como denominador. En el primer término quedaría 1 al cuadrado, 1, sobre raíz de 5 al cuadrado, 5. El cuadrado y la raíz cancelan. Más 2 al cuadrado, 4. Sobre raíz de 5 al cuadrado, cancela y queda 5. 1 quinto más 4 quintos son 5 quintos. 5 quintos es igual a 1 y raíz de 1 vale 1. ¿Te das cuenta? Es unitario. Es unitario porque la norma de este vector nuevo mide 1. ¿Vale? Así de fácil. Se pueden construir infinidad de vectores unitarios. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo también. Imaginemos un vector B de 3 componentes que sea menos 3, 2, 6. Vamos a calcular B cachucha. Bien, para este vector. Para conseguirlo, lo que yo necesito es aplicar esta fórmula. Que dice, tomas el vector original y lo divides entre la norma. Vamos a calcular primeramente la norma de este vector. Bien. Y ponemos norma. La norma del vector B es igual a cada componente elevada al cuadrado, sumada, y además una raíz. Así. No aproximes. El primero te da 9. 9. El segundo te da 4. El tercero te da 36. La suma de estas cosas te da 49 y raíz de 49 es 7. Nos dio exacto. ¿Qué suerte se tiene? Bien. Ahora vamos a construir el unitario. El unitario es B cachucha igual al vector original, que es el de arriba, menos 3,2,6, dividido entre la norma, que es 7. Así. Vamos a reescribir esta cosa, no se ve feo de esta manera. Lo puedo hacer de varias formas. La primera es, introduzco ese 7 en cada componente, pero lo voy a introducir dividiendo, ya que está como denominador, quedando entonces menos 3 séptimos, 2 séptimos, 6 séptimos. Esa es una. La otra, tomo el denominador y lo expulso del vector, dividiendo. 1 séptimo de menos 3,2,6. Este o este es lo mismo. Los vectores unitarios aparentemente son más complicados que los vectores que no son unitarios. Y pues sí, ¿verdad? Se ven feos porque involucran
componentes con raíces o bien con fracciones. Sin embargo, pueden ser más simples al momento de interpretar algunas cosas. Vamos a comprobar que efectivamente este vector es unitario. Para hacerlo, debo calcular la norma del vector de cachucha. Tomo la expresión que tiene las fracciones, me conviene esa para el cálculo de la norma. Cada una de sus componentes va elevada al cuadrado, respetando los signos. Ya esto es una raíz. Ya hacemos las cuentas. Recuerda que cuando tú tienes una fracción elevada a una potencia, tanto numerador como denominador se eleva a esa potencia. Tienes un negativo elevado al cuadrado, se convierte en positivo. 3 al cuadrado es 9. 7 al cuadrado es 49. Más 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4. Sobre 7 al cuadrado, 49. Más 6 al cuadrado, 36. Sobre 7 al cuadrado, 49. Cuando tienes iguales denominadores, son iguales, puedes sumar directamente los numeradores cuando son iguales, ¿vale? Entonces, sumamos. 9 más 4 son 13 y 13 más 36 son 49, dividido entre 49. Son cositas básicas de aritmética que sabe cualquier niño de kinder. Y esto vale raíz de 1, y raíz de 1 es igual a 1. Y como te puedes dar cuenta, es unitario ya que la norma vale 1. Se acabó. ¿Alguna duda? Sí, Doc, una pregunta. Siempre que tengamos que comprobar, ¿el resultado debe de ser 1? Si la cosa es unitaria, sí. Tiene que ser 1. Cuando la cosa es unitaria, como aquí o como acá. Acá arriba, por ejemplo, el vector B no es unitario. No estoy calculando la norma para verificar que si es o no unitario. Como me da 7 y 7 es diferente de 1, entonces concluyo no es unitario. ¿Cómo lo hago? Ok. Calculando, bueno, la fórmula que da este vector. Y ya teniendo esto, lo que hago es comprobar que efectivamente este vector que hemos construido mide 1. Lo hago con Pitágoras y te da 1. ¿Más dudas? No. Bien. Queda poco menos de 1 minuto, entonces déjenme generar la siguiente videollamada. Le dan clic en el mismo enlace. No se vayan.